Bienvenidos sean todos una vez más a su segmento Un Momento de Paz con Jesús, con su hermano René Solís. Quiero desearte que allí donde te encuentres este día, todo esté bien con tu familia y que todos estén gozando de una buena salud a pesar de los tiempos que vivimos. Yo quisiera que en este momento prepararas tu corazón para que dejáramos que el Señor, a través de este tema que el Señor ha puesto en mi corazón, podamos entender algo que va a ser tan necesario para cada uno de nosotros. El título del tema de este día que voy a compartir con ustedes se titula ¿Por qué tengo miedo si tú estás conmigo, Señor? ¿Por qué tengo miedo si tú estás conmigo, Señor? Yo quisiera que para comenzar de lleno esta mañana pudiéramos nosotros centrarnos a la palabra de Dios, a lo que nos quiere decir el salmista allá en el Salmo 56:4. Pongan mucha atención. En ti pondré, oh Altísimo, mi confianza el día que tenga miedo. Palabra de Dios. En ti pondré mi confianza. El día que yo tenga miedo, nos está apartando a nosotros a decir de que si sentimos miedo es porque no tenemos fe. Nada de eso, sino que ya nos está guiando que para el momento de sentir este sentimiento en la carne del miedo, nosotros podamos saber a quién acudir, y de eso se trata este mensaje. Yo no vengo a decirte por qué estás llorando en este momento, por qué estás gritando, sino que cómo puedo entender que tienes fe. Yo no vengo a decirte eso, sino a ver lo que la palabra de Dios quiere que hagamos en el momento que nos invade el miedo. ¿Es fácil quitar el miedo de nuestro ser? No lo es fácil, pero sí lo podemos trabajar para dominarlo. Repito, lo tenemos que trabajar para dominarlo. Porque si no se domina el miedo, si no se controla, llega un momento dado que puede llegar algo mucho más difícil. Y es cuando nosotros nos paralizamos. Al paralizarnos, nosotros dejamos de ver con claridad las cosas, y nosotros debemos de saber quién nos está llevando y quién nos está conduciendo, y también de saber en quién estamos poniendo nuestra confianza. En la carta segunda de Timoteo 1:7, la palabra de Dios nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza. De esa fortaleza queremos hablar hoy, pero también tenemos que entender que en momentos dados, hasta los mismos discípulos del Señor Jesús sintieron miedo. Y para eso vamos a ver una historia que nos va a enseñar de cómo podemos lograr sobrepasar ese miedo. Quiero que me acompañen allá en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, lo vamos a leer del 26 al 33. Pero quiero decirles narrado lo que nos quiere decir este momento que vamos a empezar a leer, y yendo primero al contexto. Se nos dice la palabra de Dios de que en este momento Jesús acababa de hacer el milagro de la multiplicación de los panes, y que Jesús había obligado a los discípulos a entrar mar adentro. Los había invitado a que embarcaran y que tenían que llegar a la otra orilla antes que él. Los discípulos embarcaron y él se quedó despidiendo a la gente, y luego subió al cerro a orar. Pasó toda la noche orando, y antes del amanecer él empezó a caminar sobre el mar. Entonces yo quiero que vean, mientras Jesús estaba orando, aquellos tenían miedo allá dentro del mar, porque había vientos fuertes y la marea golpeaba la barca. Vamos a leer desde el versículo 26
lo que el Señor nos quiere enseñar este día. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: ¡es un fantasma! Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: ánimo, no tengan miedo, que soy yo. Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca, empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a la palabra de Dios y nos dice que los discípulos tenían miedo. Veían la marea, observaban cómo el viento soplaba y levantaba la marea y golpeaba lo que es las olas del mar, su barca. Y cuando estaba por amanecer, vieron que una silueta, algo se veía a la distancia, y era Jesús caminando sobre las aguas, pero ellos con el miedo empezaron a gritar. Esto me recuerda cuando les decía al principio, cuando uno tiene miedo se paraliza, cuando uno tiene miedo se enoja, se exalta y empezamos a ofender a los demás que no tienen nada que ver con lo que puede estar sucediendo en nuestras vidas. Ellos gritaban, nosotros muchas veces también lo hacemos. Dice la palabra de Dios que estos hombres al gritar pensaban que lo que veían era un fantasma. ¿Cuántas veces nos puede suceder a nosotros así también? ¿Cuántas veces el miedo nos hace ver de más? Nos hace ver cosas que son ficción como realidad. Déjenme les pongo un ejemplo claro. En el tiempo de antes, no sé si todavía las mujeres ven novelas. ¿Qué sucedía con la mujer viendo una novela? Hacía la novela de ficción una realidad. Cuando la mujer protagonista o el hombre estaba siendo engañado por su cónyuge, en su mente cabía también de que a su esposo le estaba ganando la carne, estaba traicionándole, y veía cosas que no eran correctas, no eran verdaderas. ¿Por qué? Porque entró en ella el miedo y entró la inseguridad, y todo lo que le hacía ver el miedo eran cosas no con realidad. ¿Cuántas veces también a nosotros, viendo los noticieros de hoy en día, entramos a un miedo, y ese miedo nos hace paralizar nuestra mente y no podemos pensar, no podemos razonar? El mundo quiere que tengas miedo, mientras Dios quiere quitarlo. ¿Sabes? Este mundo le conviene que tú y yo vivamos en miedo, porque cuando vivimos en miedo gastamos de más, viajamos de más cuando queremos viajar y no tenemos los medios. Muchas veces nosotros, el miedo nos hace hacer cosas de que en verdad perdemos control de ello. Hoy yo te quiero decir, las noticias, la sociedad donde vives, quiere engendrarte el miedo, pero si tú crees más en las noticias y no tanto en la palabra de Dios, estás mal, como yo estuve mal por muchos años. La palabra no tengan miedo se pronuncia más de 300 veces en las Santas Escrituras. ¿Y por qué es? Porque Dios sabe que cuando nosotros en este cuerpo perfecto creado por Dios nos invade el miedo,
que sucede no solamente te paraliza físicamente, sino que también tu sistema inmunológico se viene abajo. ¿Y eso qué significa? Que nuestras defensas que fueron creadas, ¿para qué? Para dominar y hacer también que cualquier virus no nos ataque tan fácilmente. Al tener miedo, bajamos la guardia. Por eso es tan importante que hoy más que nunca te levantes con poder, porque la confianza la ponemos en el Altísimo. Él es el que nos auxilia, Él es el que nos ayuda. Ese mismo que iba caminando sobre las aguas y que cuando Pedro vio y escuchó, dijo: Señor, si eres tú, permita que yo camine sobre las aguas hacia ti. Ven, le dijo, ven hacia mí, Pedro. Fíjese algo muy importante aquí. Muchas veces se suele decir que Jesús es el único que ha caminado sobre las aguas, pero la palabra de Dios nos indica que Pedro también caminó. ¿Cuántos pasos daría de la barca hasta donde estaba Jesús? No sabemos, pero sí sabemos que cuando Pedro empezó a caminar, ¿qué sucedió? Dudó. ¿Por qué? Porque el caminar hacia Jesús no cesó el viento ni el mar, las olas, y él volteó a ver esto tan difícil que estaba pasando en la barca y volvió así el miedo. Apartó la mirada en aquel que puede calmar las turbulencias, calmar la tempestad, y puso la mirada en las dificultades. Hoy yo te quiero decir también a ti, no apartes la mirada del Señor. A lo mejor hoy en este momento muchos de nosotros podemos estar pasando momentos difíciles en este momento de historia en el mundo, en la vida que llevamos, pero nunca, a pesar de lo grave que parezca, que no vamos a encontrar salida a este problema, el Señor te va a ayudar. Y así como le extendió la mano a San Pedro, te la va a extender a ti, te la está extendiendo a ti. A Pedro le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? ¿No nos puede estar diciendo lo mismo a nosotros? Él que cada rato nos está diciendo en cada momento: no tengan miedo. Hermanos, San Pedro dudó y se hundió. Nosotros, si dudamos, va a entrar la desconfianza, y cuando entra la desconfianza empezamos a perder la fe, y cuando sentimos que no tenemos fe es cuando entra el miedo y empezamos a correr, empezamos a huir. El Señor Jesús sacó a San Pedro del agua donde estaba hundiéndose y lo llevó a la barca. Pero yo quiero que ustedes observen, cuando Jesús y Pedro suben a la barca, dice que el viento cesó. Todo se calmó. Hoy yo te pido a ti, hermano y hermana, que estás pasando por un momento difícil, que sientes que no tienes solución. Recuerda lo que decían nuestros abuelos: no hay mal que dure 100 años, ni alguien que lo resista. El Señor te pone pruebas que tú puedas soportar. Él nunca te va a dar algo que no puedas con ello. El Señor subió a la barca y el viento cesó. Hoy a lo mejor el Señor busca que esta barca que hemos conducido con nuestras propias fuerzas durante tanto tiempo, hoy tú puedas darle el control de esa barca que representa el hogar donde tú vives, la familia que tú llevas en esa barca. Ellos creyeron al ver esto, la tempestad calmada. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos visto milagros extraordinarios? Milagros que realmente vemos la presencia de Jesucristo en ellos, pero ¿sabes? Todavía dudamos. Yo quisiera que hoy nos inyectara el Señor el poder que tiene la fe, como dije en otro título que grabé hace días, y nosotros podamos llenarnos de esa fortaleza. Yo quisiera
mencionar algo que me pasó digamos, unos 3, 4 años. Alguien subió un video de un niño aproximadamente de 8 años. Y este niño en ese video estaba hablando de la existencia de Dios. Y decía él en ese video que cómo era que el hombre creía en duendes, en brujas, en fantasmas. Y decía él, todo esto es falso, no existe. Pero déjate digo, decía él con mucha seguridad, Dios sí existe. Pero dijo estas palabras que me marcaron a mí y quedaron en mi corazón. Él dijo así: yo no creo porque veo, sino que veo porque en Él creo. Yo no creo porque veo, sino que veo porque en Él creo. ¿Crees tú que Jesús tiene el poder para calmar la tempestad en tu hogar? Las situaciones difíciles que estás viviendo, créeme lo que Él sí tiene el poder. Y tarde o temprano, Él va a actuar para venir a socorrerte, para venir y extender su mano para sacarte de donde estás. Yo quiero terminar con este pequeño tema, pero que yo espero que hayas entendido. Quisiera dejarte con esto en tu mente. En una de las epístolas de San Pablo, él describe la vestimenta de un gladiador y nos enseña desde el escudo, el casco, las sandalias, la vestimenta, todo esto. ¿Y por qué les quiero dejar con esto? Porque si tú te vas y ves la foto de un gladiador, te vas a dar cuenta que la mayor parte de su cuerpo que está protegida es la parte de enfrente, pero la parte de atrás de su cuerpo está desprotegida. Y la pregunta es, ¿por qué el gladiador se protegía más la parte de enfrente? Porque es las partes vulnerables que tiene que proteger. Pero también, segundo, es que un gladiador no estaba entrenado para huir y darle la espalda a su enemigo. Pues déjate digo que también nosotros, como cristianos católicos creyentes, se nos ha dado herramientas para resistir el mal. Tú puedes resistir el mal, tú puedes tener el valor y la fuerza para decirle a Satanás, apártate de mí. Hoy en lo que estés pasando te digo que nosotros como creyentes cristianos católicos tenemos 5 herramientas que un día dijo un exorcista en el Vaticano, que si nosotros pusiéramos en práctica estas 5 herramientas, Satanás huiría de nosotros. ¿Cuáles son? El ayuno, la oración, la lectura de la palabra, confesarnos frecuentemente y la Sagrada Comunión, recibir el pan vivo bajado del cielo. Yo le agregaría algo más que muchos de los que me están escuchando van a estar de acuerdo: rezar el rosario en familia. Hermanos y hermanas, estas son herramientas muy necesarias para que nosotros podamos calmar las tempestades, porque dijo Jesucristo que donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él también nos dijo estas palabras que están en San Mateo 28:20: no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Jesús nos habla con esa autoridad y nos ha dejado todo para poder hacer cosas grandes. ¿No nos dice el Señor Jesús en San Juan 14:14 en adelante también? Que estas cosas, nos dijo, que hago yo, aún ustedes las harán mayores, porque todo lo que pidan en mi nombre yo se los voy a conceder. ¿Para qué? Para que sea glorificado el Padre en el Hijo. En ti hay un poder que cuando tú lo vengas a descubrir te darás cuenta y dirás:
tanto tardé para encontrar este poder. ¿Cuántos dolores de cabeza me hubiera podido evitar? No es así, hermanos. Tarde o temprano el Señor va a auxiliarte, el Señor va a venir y a decirte el poder que ejerce en ti a través de todas estas herramientas. Dios no te creó para huir, para correr, sino que para que puedas resistir el mal con el bien. Si no entendiste de esta manera, déjate digo, como te decía tu abuelo o tu papá, al toro se toma por los cuernos. No tengas miedo, porque allí donde estás, a través de esas lágrimas, a través de ese dolor, el Señor está contigo en tu barca. Camina hacia Él, ven hacia Él, extiende tu mano para que pueda en este momento entrar en ese socorro del Señor. Hermanos, termino con esto. Cuando alguien se está ahogando, es muy difícil socorrerlo cuando todavía tiene sus fuerzas. Porque si una persona salvavidas quiere socorrerlo y ayudarle, las mismas fuerzas que él todavía tiene, va a hundirse él y también va a hundir al salvavidas. Por eso es importante que cuando el salvavidas llegue, ya la persona tenga pocas fuerzas para que no se pueda resistir. A lo mejor lo que te está sucediendo está haciendo que aquellas fuerzas humanas que hay veces has tenido tanta seguridad en ti mismo, hoy el Señor te quiere socorrer, hoy que te faltan las fuerzas humanas y te quiere inyectar con las fuerzas espirituales. Señor Jesús, yo te quiero pedir por cada hermano y hermana que está enfermo. Te quiero pedir por cada hermano y hermana que ha fallecido un ser querido en este momento de la pandemia. Te quiero pedir, Señor, por aquel hermano que no tiene trabajo, aquel hermano que le falta alimento en su mesa. Dale, Señor, en este momento esta confianza, esta fortaleza para que a través de este tema ellos puedan vivirlo, superarlo y luego compartirlo con los demás. Yo te invito de todo corazón que no te quedes con este mensaje solamente tú, sino que lo compartas en las redes sociales para que a alguna persona que esté esperando que Dios le hable, sea a través de este mensaje que el Señor hoy ha puesto en nuestro corazón. Como siempre, deseándote que la paz de nuestro Señor Jesucristo y el amor de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, se quede en tu corazón, hoy y siempre. Ánimo, porque Jesús está vivo, hermanos. Bendiciones.